Bien, hermanos, abran su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Ya estamos a los últimos 2 capítulos de poder terminar esta serie de predicaciones en la carta de Efesios. Es un viaje que hemos venido haciendo desde principio de año, del año pasado, desde el año pasado. Y bueno, acá seguimos. Y gracias a Dios por este privilegio, porque Efesios está siendo una carta muy importante para poder entender lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesús, que Él formó, que Él lo diseñó, que Él incluso dio las pautas de cómo ésta debe de ser, de cómo ésta debe de vivir, de practicar y qué cosas hacer. Nosotros como su pueblo, como sus hijos, debemos de estar dispuestos a someternos a lo que Él dice que hagamos acerca de su iglesia, ¿verdad? En la actualidad existen un sinnúmero de conferencias, un sinnúmero de libros sobre estrategias para hacer crecer la iglesia, estrategias para que tu ministerio pueda crecer, estrategias por aquí, estrategias por allá, lo cual no está malo de poder escuchar, no está malo de poder alimentarse, pero una de las cosas que yo siempre he podido estar atentos a los que he participado, incluso libros que he podido adquirir, es siempre mucho por el interés de ver la iglesia como un negocio. Mientras más haya en la gente es mejor. Y ciertamente, como creyentes, debemos de estar dispuestos a predicar el evangelio para que muchas más personas puedan estar en los pies de Cristo. Pero lamentablemente muchas iglesias han visto eso como un negocio sencillamente, ¿verdad? Si algo funciona en la iglesia para atraer más gente, está bien, hay que hacerlo. Si algo funciona en la iglesia para que pueda ser mucho mejor y mucho más relevante en sentido de producción, en el sentido de música, de audiovisual o cualquier otra cosa, hay que hacerlo. Lo cual no está mal en cierto sentido siempre y cuando tenga su enfoque, tenga su lugar. A lo que yo siempre comento es que solemos poner las estrategias por sobre cualquier otra cosa y allí está la estrategia, el mercado, el plan de mercado de cómo hacer a la iglesia crecer. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos presenta un modelo totalmente diferente, un modelo enfocado en lo que Él quiere, y eso hemos estado haciendo en el capítulo 4. Y el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 5. Muchas personas en nuestro círculo de amigos de repente nos preguntan, ¿por qué los creyentes no toman? ¿Le han preguntado? Tú eres cristiano, vas a la iglesia, ¿por qué no tomas alcohol? ¿Quién dice que tomo? De repente dice, se zampa uno, ¿no? Pero la idea en general es que el creyente se debe de abstener, ¿verdad? Por las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué el creyente se va a la iglesia? ¿Por qué te vas a la iglesia todos los domingos en vez que te quedes a dormir? ¿Por qué los cristianos dan de su dinero a otras personas y eso y el otro que demás, ¿no? ¿Por qué los cristianos no se van a las fiestas? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Por qué no se van a las fiestas? Tan sabroso que se la pasa. ¿O por qué los creyentes se comportan de esto u otra manera o de esta forma, verdad? Y siempre ahí están los críticos con respecto a nuestra vida, a nuestro estilo cristiano. Y sencillamente la respuesta es muy fácil, porque la respuesta es la siguiente: Dios lo ordena así. Dios lo ordena así. Dios lo ordena así. Dios exige a los suyos que marquen una diferencia con aquellos que no son sus hijos. Mira lo que dice 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor está marcando la diferencia de cómo el creyente, el Hijo de Dios, debe vivir. De cómo es que nosotros debemos de alumbrar, como también se nos enseña en otros pasajes de la Escritura, de cómo debe ser nuestro testimonio, de cómo debe ser nuestro estilo de vida. Debe ser una diferente a nuestra naturaleza. La semana pasada estuvimos viendo que debemos de despojarnos de esas vestiduras viejas,
¿verdad? Yo usé el ejemplo de la mortaja. ¿Sabe qué es la mortaja? Es la túnica con el cual se cubre a los muertos. La túnica o ropaje con el cual se lo pone a los muertos y con ello obviamente posteriormente es enterrado. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, quítense esas vestiduras viejas, despójense de esas vestiduras viejas, porque ya no corresponde que ustedes sigan vistiendo de esa manera. ¿Cuántos de ustedes siguen vistiendo ropa vieja con hueco? No quiero ser específico. Viejo, sucio, que ya está desgastado por allí. Algunas mujeres siguen guardando sus vestidos de hace 20 años, ya no te va a hacer. Ya no. Espero que sea solamente para recordar aquellos tiempos. Pero justamente el apóstol Pablo nos manda a poder dejar esas vestiduras viejas, es decir, esa vieja naturaleza, ese hombre caído que muchas veces estaba viciado con el pecado. Eso es lo que Pablo nos ordena en esa manera. Y yo quiero ser muy claros en esos sentidos, mis hermanos, porque el creyente no solamente hace un cambio moral externo. El Hijo de Dios no solamente tiene un comportamiento moral en la sociedad externamente. El creyente, el Hijo de Dios, puede hacer ahora el cambio por esa nueva naturaleza que tiene. Por esa nueva naturaleza que ahora ha sido transformada en el Señor. Es decir, nosotros no abogamos sencillamente por un cambio de comportamiento sin sentido. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestro estilo de vida tienen un propósito. Porque si solamente abogamos por un cambio moral, podemos ver que muchas personas tienen un estilo de vida moralmente bueno a los ojos, ¿verdad? Un ladrón puede dejar de ser ladrón por un propósito de que ahora de repente ya es padre y no quiere ser arrestado porque se va a perder la vida de su hijo. Algún delincuente X u otra cosa puede cambiar de su forma de vida porque se da cuenta de los peligros que les pueden ocasionar. Entonces, como hijos de Dios no estamos abogando a un cambio moral externo, estamos abogando a un cambio interno que es producto de nuestra nueva naturaleza. Y por eso tenemos que decir, ese cambio, esas nuevas acciones, esos comportamientos, ese estilo de vida ahora tiene un propósito. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo nos recordará y lo que ya ha venido haciendo con anterioridad, mis hermanos, en nuestra vida. Por si acaso, la repetición en sí no es malo, porque algunos van a poder escuchar, otra vez vamos a escuchar sobre eso. Bueno, la repetición en sí no es malo, es una forma, es un método de enseñanza, el poder estar repitiendo algo constantemente. El Señor Jesús lo usaba constantemente. Durante 3 años no estuvo cada día diciendo nuevas cosas durante esos 3 años. Usaba las mismas metáforas, las mismas parábolas, los mismos ejemplos por un tiempo y otro tiempo. Es por eso que vemos ese cambio muchas veces que hay en los evangelistas. Un evangelista lo narra de esta manera, el otro evangelista lo narra de otra manera con otros personajes, con otras indicaciones. Porque el Señor, como un buen maestro, iba cambiando los días, cambiando o añadiendo algunas cosas en su narrativa que hacía. Y es por eso que a veces hay esos cambios que podemos ver en la palabra de Dios. Y justamente Pablo también usa ese método de enseñanza. La instrucción constante es algo que nos ayuda a retener información, es algo que nos ayuda a poder absorber la información y con mucho más sentido poder aplicarlo a nuestras vidas. Es decir, para nosotros es muy provechoso, mis hermanos, la repetición. Y es por eso que Pablo nos va a recordar a través de estos imperativos, es decir, de estos mandatos de cómo el creyente debe de vivir. Y ojo, si usted sabe, un mandato no es una opción, ¿verdad? Es una orden. Vive de esta manera. Y Pablo ya lo viene haciendo desde el capítulo 4, el inicio. Escucha lo que dice el verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Aquí está la primera entrada de esta palabra. Que andéis. El creyente tiene un estilo de andar en su vida ahora. Y Pablo está diciendo, ustedes deben de andar de la siguiente manera.
Otro lugar en donde Pablo va a mencionar otra vez esta palabra es en el versículo 17. Esto pues digo y requiero que ya no andéis, ¿se da cuenta? Ya no andéis. La primera era en un sentido positivo, ahora lo muestra en un sentido negativo, todo lo contrario a lo que no debemos hacer. Y justamente ahora en el verso 2 del capítulo 5 va a dejarnos otra instrucción. Y andad en amor. Andad en amor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El andar cristiano, su andar es en amor, debe ser en amor. En el versículo 8 nos va a recordar también nos va a dar otro imperativo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz, del Señor, en el Señor. Andad, escucha ahí, andad como hijos de luz. Y en el versículo 15, por último, también hay otro mandato. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, como sabios. Y ahí justamente tenemos las partes en cómo vamos a dividir este texto durante las próximas semanas. Hoy quiero que veamos el primer mandato, o el tercero en este caso, de lo que Pablo nos está diciendo. Pero justamente debemos de empezar con el versículo 1. Acompáñenme por favor leyendo capítulo 1, versículo 1 del capítulo 5, disculpen ustedes, por favor. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La instrucción de nuestro Señor a través de Pablo. Nuestro primer mandato que tenemos aquí es que el creyente debe ser un imitador de Dios. En este capítulo, el primer mandato, el creyente debe ser un imitador de Dios. En innumerables pasajes, la palabra de Dios nos manda a ser como Él. En Mateo va a decir, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Sin embargo, se nos presenta una realidad. Nadie de nosotros puede ser perfecto. ¿Y por qué entonces el Señor Jesús nos está diciendo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto? La realidad es que ninguno de nosotros puede ser perfecto. No podemos igualar a Dios en ese sentido. Mientras estemos nosotros en este mundo, siempre se nos va a presentar algo que nos va a manchar, que nos va a ensuciar y por lo tanto no vamos a poder llegar a la perfección. No vamos a poder hacerlo, mis hermanos. Y con eso no quiero desanimarlos en nuestra búsqueda de la santidad. Nosotros debemos hacer todo lo posible, como lo que acabamos de leer. No vivir en nuestra forma en cómo antes vivíamos. No vivir en nuestro estilo de vida pasado. Ahora podemos disfrutar de esa relación con Dios y conforme a ello podemos obedecerle, podemos andar, caminar en santidad. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos está diciendo sean imitadores de Dios? Y la respuesta a lo que Pablo nos está diciendo aquí sencillamente se encuentra en esta palabra que dice pues. Sed pues imitadores de Dios. ¿No? Y la verdad es que esta palabra enlaza con el verso anterior, es decir, del capítulo 4, versículo 32. Vamos a leerlo. Dice así. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Puede darse cuenta mejor? Una traducción mucho mejor
para poder entenderlo sería: por tanto, sed imitadores como hijos amados. Por tanto, ese pues a veces nos puede jugar una mala pasada, porque podríamos entender que hay una separación muchas veces, ¿no? O también esa palabra que se usa en el primero, sed, o sean. Pero aquí lo que el escritor está haciendo es unir sencillamente con lo que está diciendo antes. Unir con el mensaje que nos está diciendo anticipadamente. Entonces, ahora puede darse cuenta mejor de lo que Pablo está diciendo. Nosotros debemos de imitar a nuestro Señor en la forma en cómo Él perdonó. En la forma en cómo Él nos perdonó. No está hablando de ser imitadores en perfección, ser imitadores a Él como Él es en toda su plenitud. No. Nos está diciendo que debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo aquí, mis hermanos, le está dando la clave al creyente. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando la esencia del perdón. La esencia del perdón. Usualmente cuando nosotros perdonamos a alguien o cuando alguien nos pide el perdón por lo que hizo, de repente nos lastimó y nos dice: por favor, perdona. Bueno, y por allí lo otorgamos de forma algo sencillo, de forma pasajero. Sí, te perdono, no te preocupes. No. Como que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, se ha perdido mucho la esencia del perdón, el significado, que hasta incluso equivale al discúlpame, por favor. Discúlpame, no, algo sencillo, algo pasajero, algo que incluso ni siquiera se puede meditar profundamente en esa palabra. Pero Pablo aquí nos está mostrando la esencia del perdón. Él está diciendo, como Dios perdonó en Cristo. En Cristo es la clave para poder entender en cómo debemos de imitar a nuestro Señor. En Cristo. Miren nada más el estándar de perdón que Pablo nos está dando. Es decir, nuestro perdón, mis hermanos, que nosotros podemos extender a otras personas, puede ser más accesible cuando nosotros entendemos que Cristo es el que sufrió por nuestros pecados. Porque como creyentes no debemos de practicar un perdón sencillo, un perdón a la ligera, sin meditar. Debemos de pensar en cómo es que nuestro Señor Jesús perdonó. Cómo es el que Él estuvo dispuesto a otorgar el perdón. ¿Fue fácil para el Señor Jesús? ¿Fue sencillo? No, le llevó a la cruz. Le costó la muerte a nuestro Señor Jesús. Ese es el estilo de perdón que nosotros debemos de buscar, dar a otras personas. Esa es la esencia del perdón que nosotros debemos de otorgar a nuestro prójimo cuando se nos pide. El perdón en el creyente, mis hermanos, no se basa en lo que le pasó a usted. Puede ser algo duro, puede ser algo que puede lastimar muy seriamente, pero sencillamente se basa en lo que Cristo cargó en la cruz. Se basa en lo que nuestro Señor sufrió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo lo que el creyente pasa en este mundo ya fue llevado a la cruz. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Todo lo que el creyente pasa en este mundo, sufre en este mundo, o ocasiona de repente en este mundo, ya fue llevado a la cruz. Alguien me ayudó a entenderlo esto de la siguiente manera en estos días. Y dice de esta forma: todo lo que te hicieron en algún momento en tu vida, aún las cosas que puedan hacerte en el futuro, cualquier otra cosa en tu contra, aquellos pecados que incluso uno nunca podría ser capaz de perdonar. Bueno, todos esos pecados ya fueron perdonados por Cristo Jesús en la cruz. Todos los pecados. No se escapa ninguno, porque el sacrificio de Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Aquellas cosas malas que pueden hacer las personas en tu contra en el futuro, ya fueron perdonados por Cristo. Ya fueron llevados a la cruz por nuestro Señor Jesús. Él ya los perdonó, Él ya los cargó, Él ya sufrió por ese
pecado. Y no solamente por el vecino, por aquel que me hizo mal, no, también por ti, por los pecados que tú incluso vas a cometer en el futuro. Por mis pecados, los que yo voy a hacer, también nuestro Señor Jesús los perdonó. Por lo tanto, debemos de imitar a Dios en esa capacidad de perdonar. Debemos de imitar a Dios en esa capacidad de poder otorgar el perdón, mis hermanos. Piensa en esa pregunta que les hice anteriormente. Si Cristo es capaz de perdonar el pecado más atroz de X persona, entonces tú también puedes hacerlo. Porque es entendible, personas muy intencionados pueden hacer daños muy feos a las personas contra el prójimo. Y a veces esto puede ser muy difícil de poder incluso sanar el corazón de las personas. Muy difícil de poder sobrellevar. Puede costar años sanar el corazón de una persona. Pero la palabra de Dios es precisa y es clara. Incluso todos esos pecados muy atroces, tan malvados, fueron llevados por Cristo en la cruz. Y si Él los puede perdonar, mis hermanos, no cabe duda que nosotros también podemos hacerlo. Yo no estoy, por si acaso, hablando, entonces hay que perdonar y listo, ya sanó la persona. No, es una parte del proceso, el poder sanar, el poder dar perdón o pedir perdón. Es una parte del proceso y puede tomar tiempo, pero inicia con el perdón. Inicia con el perdón. Pero debemos de ser capaces de obrar como nuestro Señor aquí nos está mostrando. Ahora, el ánimo de ser imitadores de nuestro buen Dios no termina ahí. No termina ahí. Nos muestra el mejor ejemplo, el estándar del perdón, que es nuestro Señor Jesús, pero no solamente termina ahí. El pasaje sigue: sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Hijos resentidos. ¿Así dice? No, como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Esta palabra de imitadores viene de esa palabra que hoy en día se utiliza como mimo. Por ahí está muy relacionado. Y significa eso: imitar, mimetizar o emular las acciones que hace otra persona. Y el creyente debe ser capaz de reproducir cómo es su creador. El creyente debe ser capaz de emular cómo es Él. Ahora tiene las facultades de hacerlo. Ahora tiene las facultades de emular, de mostrar cómo es su Señor en todo sentido. Y es más fácil imitar, y es más fácil el poder emular a una persona o a alguien cuando nos agrada, ¿verdad? O cuando estamos muy relacionados con esta persona. Es muy fácil, es muy agradable el poder hacerlo. Por ejemplo, aquí hay muchos padres, aquí hay padres. Los hijos suelen ser muy imitadores de los padres, ¿verdad? Los hijos de los papás y las hijas muchas veces también de la mamá. En sus palabras, en sus acciones, en la forma en cómo lo hacen, en los gestos y demás cosas. Yo no sabía por qué nuestra hija era muy expresiva cuando ella usaba el no. Cuando alguien está haciendo algo en la casa, mi hija dice: no. Dice ahí, muy seriamente, dice a mi hijo: no. ¿De dónde ha sacado eso? ¿Por qué lo está haciendo? Hasta que nos dimos cuenta que cuando ella estaba haciendo una travesura que podía costarle un accidente, entonces, para que ella entienda: no, hija, no. Y era algo que está imitando de nosotros mismos. Era algo que ella está repitiendo de nosotros mismos. Y ella, con esa, obviamente, inocencia a todo lo que quería decir no, lo hacía con esa expresión con la cual nosotros también le hacíamos. Con su cara, no, y los dedos así, no.
Y nosotros nos preguntamos de dónde está copiando eso, de dónde está haciendo eso. Y sencillamente era de nosotros. Y así ella va imitando varios gestos, varias acciones de nosotros. Y justamente los hijos, cuando son pequeños y tienen mucho amor, tienen esa ternura, desean ser como el papá, desean ser como la mamá, vistiéndose los vestidos de la mamá, los que son niñas, pintándose allí los labios, agarrando los accesorios de maquillaje y todo eso por acá, los niños vistiendo los zapatos de papá, poniéndose el cinturón, el saco u otras cosas, ¿verdad? Quieren imitar. Sobre todo cuando son niños, cuando son adolescentes ya se dan cuenta y dicen, no, yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser así, ¿no? Ya se van dando cuenta de muchas cosas. Pero justamente allí podemos entender un poco de lo que Pablo nos está diciendo. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros estamos muy relacionados con alguien, vamos a querer hacer lo que hace aquella persona. Vamos a querer imitar, vamos a poder ser como él. Vamos a querer practicar lo que hace la otra persona. Y Pablo nos está apuntando justamente a nuestro Señor, a nuestro Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes son amados y allí tenemos un sinnúmero de pasajes que nos recuerdan el amor de nuestro Señor. ¿Puede recordar usted alguno? Un famoso pasaje que tenemos es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5, también tenemos ahí, más Dios muestra su amor con nosotros. Y podemos mencionar muchos pasajes acerca de cuánto Dios nos ama. Entonces, eso también debe ser nuestro motivo de imitar a nuestro Señor. Sabemos que Él es un Dios de perdón, sabemos que Él es un Dios de amor inagotable. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes también deben serlo. Pueden ser capaces de perdonar como Dios es también un Dios de perdón. No hay excusas para que nosotros podamos negarnos a este mandato de nuestro Señor. Justamente aquí lo que Pablo va a añadir al siguiente mandato es el versículo 2. Y andad en amor. Escuche bien ahí, y andad. Ojo al conector de la palabra y andad en amor. Y aquí entramos a nuestro segundo encabezado. El creyente debe andar en amor. Como mencioné, el perdón a una persona puede ser algo sencillo, ¿verdad? Para los creyentes o no para los no creyentes. Puede ser significativo o no. Puede ser algo que se le da importancia o no. Sin embargo, para el creyente es todo lo contrario. Sin embargo, para el creyente, mis hermanos, tiene mucho significado. Porque la base del perdón es el amor. Escuche bien eso, la base del perdón es el amor. Usted podrá amar de verdad cuando perdona y cuando imita a nuestro Dios en ese perdón inagotable. Podemos realmente experimentar el verdadero amor cuando estamos practicando el perdón. Usted puede venir aquí y decir, oh Señor, cuánto te amo, sí, cuánto te alabo, qué lindo y eso, lo otro, pero ni siquiera es capaz de perdonar a su hermano. La verdad es que usted se está engañando a sí mismo. No ama a Dios porque no ama a su prójimo y eso es lo que Juan nos dice. Primera de Juan, capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se da cuenta? El que dice que ama a Dios también debe ser capaz de amar a su hermano como Dios lo ama y como Dios demostró su amor dándole el perdón. Dándole ese perdón inagotable en Cristo Jesús. Amando como nuestro Señor Jesús amó, dando su propia vida por nosotros.
Y aquel que se hace llamar un creyente, aquel que se hace llamar un hijo de Dios, debe obedecer esta orden. No es opcional. Yo voy a obedecer todo lo demás, pero esta no, no quiero. No, no, no. No, no te engañes. No te engañes para nada. Debemos de obedecer a nuestro Señor también en este sentido de perdonar, de amar a nuestro prójimo, y realmente estaremos demostrando que amamos a nuestro Señor. Reflexionemos un poquito sobre esto. Hoy en día, en el siglo XXI, años después de la pandemia, hay una plaga en las iglesias. Hay una plaga en las iglesias. Siempre lo hubo, siempre lo hubo. Son las personas moralistas, como mencioné al principio. Personas moralistas. Personas que creen que porque nunca han matado a una persona son mejores delante de Dios que otras personas. Personas que nunca han robado, que nunca han cometido un crimen, se creen mejores personas delante de Dios que otros que sí lo han hecho. Y permítame citar a un predicador, dijo lo siguiente: prefiero tener en mi iglesia a ex asesinos, ex prostitutas, ex ladrones, que ven la necesidad de Dios en sus vidas y están aquí por amor verdadero a Dios, que tener a personas que nunca hicieron nada, porque muchos de ellos, o todos, no creen que merecen más a Cristo. Creen que ayudan a Cristo porque no tienen mucho que perdonar. Personas moralistas tienen un problema porque piensan que porque nunca han cometido algo, entonces están ayudando a Dios. No hay mucho que perdonar. No hay mucho que nosotros podamos depender de Dios. No, mis hermanos, eso es una plaga. Y quiero que veamos un ejemplo que nuestro Señor Jesús también nos dejó sobre este grave problema del moralismo para nuestros días. Lucas capítulo 7. Acompáñenme por favor a Lucas, si usted tiene una Biblia. Si no puede escuchar, no hay ningún problema. Lucas capítulo 7, versículo 36. El Señor Jesús nos va a narrar aquí una escena muy particular acerca de este problema. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Permítame leerlo, por favor. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Aproximadamente estamos hablando de un sueldo de 3 meses a más, ¿no? Es decir, era mucho dinero. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Puede darse cuenta lo que el Señor Jesús le está diciendo a este hombre fariseo, moralista, que creía que tenía todo resuelto y no necesitaba mucho amor, y con ese sentido podía juzgar a las demás personas.
Esto no es una competencia de quién pecó más. Es lo que el Señor Jesús primeramente le está diciendo. Esto no es una competencia de quién ha hecho más graves faltas delante de Dios. Sencillamente es de entender nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Es entender cómo estamos delante de nuestro Dios, mis hermanos. Y justamente delante de Dios, nosotros todos recibimos ese mismo amor inagotable. Todo aquel que acude a los pies de Cristo puede recibir ese mismo perdón inagotable que nuestro Dios ofrece. Por lo tanto, debemos ser capaces de amar inagotablemente. Debemos de ser capaces de amar inagotablemente, mis hermanos. Es peligroso tener personas que se llaman creyentes, pero son moralistas dentro de la iglesia. Son moralistas dentro de la iglesia. ¿Y esto por qué es un peligro? Porque no ven su necesidad de Cristo. No ven su necesidad de Cristo. No ven que necesitan a Dios. No ven que necesitan el perdón en su vida, porque creen que nunca han cometido nada malo. Por lo tanto, tampoco van a ser capaces de perdonar a otras personas. Por lo tanto, tampoco van a ser humildes como nuestro Señor Jesús de otorgar el perdón a otras personas. Por lo tanto, no imitan a Dios. Por lo tanto, no aman a Dios. Sencillamente por eso. Es un peligro. No porque atenta contra mi propia vida, sencillamente porque yo me estoy engañando. No amo a Dios en verdad. No amo a Dios y no estoy imitando a Dios en ese inagotable amor que Él nos otorga a cada uno de nosotros. Sencillamente preferimos personas quebrantadas, humilladas delante de Cristo, sea cual sea su vida pasada. Sea cual sea su vida pasada. Pero queremos verlos acá recibiendo el perdón de Dios. Y estos irán al mundo predicando de Cristo en amor, en perdón y en gracia. Eso es realmente lo que debemos imitar, mis hermanos. Eso es lo que debemos imitar. Te pregunto, ¿qué tipo de persona eres? Número uno, una persona o creyente moralista. Una persona creyente moralista que se ve superior a los demás porque nunca ha cometido pecados graves. O número dos, una persona o creyente necesitado de Dios, con un prontuario penal que puede asustar a cualquier persona, pero estás rendido a Cristo y Él ha transformado tu vida. O quizás no tienes ningún prontuario en tu contra que asuste ni siquiera a un niño, pero reconoces que necesitas a Dios más que nadie. ¿Qué tipo de persona eres? ¿El número uno o el número dos? Tu nivel de amor, tu nivel de amor será acorde al nivel de cómo te veas delante de Dios. Te repito esto. Tu nivel de amor será acorde al nivel de cómo te ves delante de Dios. Porque Jesús va a decir lo siguiente. Lo acabamos de leer en el capítulo 7, versículo 47. A quien mucho ama, mucho se lo perdona. ¿Se da cuenta? Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y al que poco ama, poco les perdona. Poco les perdona. Por eso, algunos piensan que Dios no les ha perdonado mucho porque son tan santos que no necesitan mucho. Por lo tanto, ese amor también es poco, es pobre, es pálido, es raquítico. Y no muestra a Cristo, muestra más bien al enemigo. Anteriormente mencioné que la base del perdón es el amor. La base del perdón es el amor. Es decir, la capacidad de perdonar, de usted será de acuerdo a esa capacidad de amar que usted está dispuesto a dar. Si usted ama poco, va a perdonar poco. Sencillamente es así. Si usted ama poco, va a perdonar poco. Pero el límite de amor y perdón para el creyente, mis hermanos, no reside en lo que usted es capaz de soportar. No reside en lo que usted piensa o cree
¿Cuál es el nivel de amor? Nuestro límite es Cristo. Mira lo que dice el versículo 2 de Efesios, capítulo 5. La segunda parte, y andad en amor. Y otra vez Pablo va a usar ese comparativo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Se da cuenta? El nivel de ese amor, mis hermanos, nuestro estándar es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de ser capaces de amar como Cristo. ¿Y cómo es su amor? Es inagotable. Es inagotable, mis hermanos. Pablo no nos está dando aquí chance de poder elegir qué tipo de amor o qué nivel de amor vamos a dar. Un amor a medias, un amor un 10%, un amor algo. No. Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo fue ese amor? Inagotable. Hasta incluso que lo llevó a la cruz. Hasta incluso que lo llevó a la cruz por demostrar ese amor hacia cada uno de nosotros. Eso es el estándar de amor que nosotros debemos de esperar. ¿Qué es el amor? ¿Es un afecto? ¿Es un sentimiento? No, es lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo. Ser capaces de dar o darnos a nosotros mismos por la otra persona, sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Algo que siempre decimos a nuestros jóvenes, específicamente a nuestras señoritas, cuando algún, no sé qué palabra usar, pero con algún tipejo te venga a pedir, dame la prueba del amor. Primero le metes y después le dices, ok, primero muéstrame el amor de Cristo. ¿Estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a sacrificarte? Eso es lo más valioso que nosotros debemos de esperar que alguien dé. Que sea capaz y estar dispuesto a dar su vida por aquella persona que realmente dice amar o quiere amar. No es algo para que tú satisfagas tus propias necesidades emocionales del momento. No, va mucho más allá. Es entregarte completamente a la otra persona en vida y ser capaz de dar tu propia vida por la otra persona. Eso es el estándar de amor. Eso es el nivel de amor que nosotros debemos esperar. Y eso es el nivel de amor que todos y cada uno de nuestros jóvenes y señoritas deberían de esperar. Ese amor sacrificial. No un amor barato que este mundo ofrece a los jóvenes de hoy en día. Y el perdón también que usted debe dar no es un compromiso. No debe ser un compromiso sencillamente por saldar. No, mis hermanos, nosotros debemos de entender lo que Pablo nos está diciendo acá, porque alguno puede pensar, bueno, ya no tengo escapatoria, te perdono, hermano, ¿qué más puedo hacer? Así dice Cristo. No, mira lo que dice Pablo también allí mismo, la tercera parte del texto. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese perdón no solamente debe ser por sacrificio, no debe ser únicamente porque ya no tengo escapatoria, mis hermanos, debe ser una ofrenda a nuestro Dios. Nuestro Dios debe gozarse con ese tipo de adoración que nosotros le estamos dando al perdonar. Es un estilo de adoración también a Dios, el perdón que nosotros damos. Es una ofrenda a nuestro Dios cuando nosotros estamos perdonando así como Cristo perdonó. Usted adora a Dios cuando practica el perdón con su prójimo. Y Él, nuestro Dios, lo va a recibir como un perfume grato. ¿Verdad? Cuando alguien se echa perfume, ¡ah, qué rico huele! ¡Qué agradable, qué delicia ese olor! ¿Verdad? Por allí de repente algunos huelen a hierba Luisa, no sé, pero es agradable el olor que uno debe de tener. Y nuestro Señor asimismo, cuando Él puede ver ese perdón que estamos otorgando,
a nuestro prójimo, así como Cristo también perdonó. Es una adoración, es una ofrenda que Él recibe como olor fragante. Su amor, mis hermanos, que da a los demás debe ser como nuestro Señor lo hizo, de manera incondicional. Y solamente para ya terminar. Una vez más, eso es el estándar de cómo el creyente debe andar en este mundo. En amor, como Cristo nos amó. ¿Cómo? Como Cristo nos amó. Como Cristo nos mostró en la cruz. Como nuestro Señor lo hizo por cada uno de nosotros. Él se entregó a nosotros. Nada menos y tampoco nada más. Él es nuestro modelo. Él es el estándar. Como dice en el capítulo 4, versículo 13. Él es la medida. Él es la estatura perfecta. Él es el varón perfecto a quien debemos de imitar. El andar del creyente debe ser en amor, porque de esa manera está imitando a su Señor. Está imitando a su Creador. Ese es nuestro estándar y busquemos vivir día a día en amor con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por esta noche. Gracias porque el estándar de amor no es como nuestra sociedad lo plantea. No es como nuestra sociedad dice amar. Es un amor pobre. Es un amor ilusorio. Es un amor tan humillante, tan degradante. El verdadero amor tú lo mostraste en la cruz, entregándote a ti mismo por cada uno de nosotros. Tu iglesia debe ser capaz de modelar ese amor. ¿Por qué? Porque ese es el estándar, Señor mío. Eso es lo que tu Hijo Jesús nos mostró. Ciertamente, hoy en día no podemos hacer sacrificios humanos, pero sí podemos hacer sacrificios de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro orgullo, de lo que nosotros mismos pensamos. Un amor tan puro que esté dispuesto a morir a uno mismo con tal de dar a otro. Ese es el fondo de lo que tú nos pides, Señor. Esa es la esencia de renunciar a lo que nosotros creemos, pedimos e imitar a lo que tu Hijo Jesús es capaz de dar. Amado Dios, ayúdanos a mostrar ese amor a nuestros prójimos. Ayúdanos a mostrar ese amor a aquellos que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros del trabajo. Padre Santo, que mostremos el amor de tu Hijo Jesús. Quizás haya alguien aquí que aún no ha conocido ese verdadero amor contigo. Oh, Señor, muéstrale en su corazón que necesita del amor verdadero de Jesús. Y podrá imitar el amor que tú nos pides que demos a otros. Danos la gracia. Da la gracia para que puedan ver tu amor. Da la gracia para que puedan ver las maravillas y delicias de tu perfecto amor que ahora disfrutamos. Acompáñanos y ayúdanos en este andar en amor que es tan largo, tan sacrificial, pero a la misma vez tan posible porque tu Hijo Jesús ya nos lo mostró. En Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.